Martes 28 de noviembre. Bienvenidos nuevamente. Este es el Bhagavad Gita Podcast en el texto 30 del capítulo 2. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dehi nityam avayodhyam dehe sarvasya bharatam tasmat sarvani bhutani natvam sochitum arhasi. Traducción. Oh descendiente de Bharata, dijo Krishna, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado, por lo tanto, no tienes que afligirte por ningún ser viviente. De vuelta, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado. Por lo tanto, no debes afligirte por ningún ser viviente. Continuamos orbitando sobre el tema del alma y la reencarnación. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. El Señor concluye ahora el capítulo de instrucciones acerca de la inmutable alma espiritual. Al describir a la inmortal alma de diversas maneras, el Señor Krishna establece que el alma es inmortal y que el cuerpo es temporal. Por consiguiente, Arjuna, como kshatriya que era, no debía abandonar su deber por el temor de que su abuelo y su maestro, Bhishma y Drona, fueran a morir en la batalla. Sobre la base de la autoridad de Sri Krishna, uno tiene que creer que existe un alma que es diferente al cuerpo material y no que no hay tal cosa como alma o que las señales de vida se desarrollan en una determinada etapa de madurez material, producto de la interacción de las sustancias químicas. Que el alma sea inmortal no significa que se fomente la violencia, pero en tiempos de guerra, cuando hay verdadera necesidad de ella, no se la condena. Esa necesidad debe justificarse en función de la sanción del Señor y no de un modo caprichoso. Fin del comentario. Aquí tenemos entonces el verso 30 que culmina con esta sección que en lo tocante al alma. Hasta el 30, aquí acaba Claro, se va a abordar, va a seguir ahondando el tema a lo largo del libro, ¿no? El alma y las diferentes... la relación que el alma tiene con la naturaleza material, las almas condicionadas. Naturalmente se va a seguir hablando del alma, pero esas instrucciones, digamos, fundamentales, las que dan el fundamento y las que dan el principio de la comprensión del alma, fueron incluidas aquí desde el verso 11 hasta este verso 30. Aquí termina esa sección. Y Krishna termina diciendo que quien mora en el cuerpo nunca puede ser matado. El alma que está adentro nunca puede morir. Y ya lo dijo de diferentes maneras. Ya lo dijo que no es posible quemarla, cortarla, dañar al alma no es posible. Por lo tanto, no es posible que el alma envejezca y, en fin de cuentas, matarla tampoco, como dice aquí. Y por ser inmortal el alma, no hay nada de qué preocuparse, no hay por qué afligirse, como lo está diciendo Krishna, ya que el alma es eterna. No puede dejar de existir, no puede. Claro, porque podríamos tener la impresión de que si la persona va a dejar de existir, eso nos podría causar aflicción.
pero cierto es que nunca deja de existir. Y luego tenemos la otra realidad de que el enfrentar, digamos, la separación de seres queridos, la eventual separación, que como debido a que somos seres individuales, no es posible que dos o más personas, no es posible que dos personas vivan eternamente juntas. En algún momento tiene que ocurrir la separación. Y todas las formas de separación, con algunas personas convivimos un par de días, con otras convivimos un par de años, con otras convivimos muchos más años, con otras convivimos prácticamente toda la vida, como se dice, pero eventualmente tiene que ocurrir el- la separación, ¿no? El que uno se separa de seres queridos. Y es natural en proporción a cuánto cariño, cuánto afecto hay hacia la otra persona, cuánto afecto se experimenta por la otra persona, pues así va a ser la tristeza, ¿no? Arjuna está escuchando aquí a un Krishna que le dice le recomienda no afligirse por ningún ser viviente. Mm, Vamos a ver el sánscrito. Ujú. Sochitum, lamentarse. Krishna dice, en la traducción individual de cada palabra, si lo Prabhupada lo traduce, Sochitum, como lamentarse. Y en la traducción del verso completo habla de aflicción, de afligirse. En ambos casos, la idea central aquí es que la persona no caiga, digamos, en un lamento tan grande que pierda su propia claridad espiritual. Es lo que, más puntualmente, lo que Krishna le está señalando aquí a Arjuna, de que no caiga en una aflicción tan grande que le impida a Arjuna, mm, digamos que ejecutar su deber. Si lo vemos, a ver, pongámoslo de esta manera. Todos tenemos diferentes roles, digamos, sociales, diferentes, sí, roles sociales que idealmente apuntan a aportar un bienestar a los demás, ¿no? Y en el caso de Arjuna, él tenía este rol social y ese deber, digamos, para con la familia, para con la sociedad en general, de proteger la justicia. Y es por esa razón que Krishna lo tiene aquí. Krishna lo tiene ahí como un ayudante suyo, aunque en realidad Krishna está actuando como ayudante de Arjuna, al ser el conductor de la carroza, del carruaje de Arjuna. Pero siendo el Señor Supremo, Krishna tiene aquí a Arjuna y a los Pándavas y a otros guerreros, siendo instrumentos de, de la administración de justicia, digamos. Y eso es lo que Krishna, vamos a ir allá también, capítulo 4 de la Gita. Krishna le escribe a Arjuna la razón por la cual él desciende al mundo material, ya sea él mismo en persona o en algunas de sus expansiones y encarnaciones. Y en este capítulo 4, Krishna viene hablando desde el texto 7, y él dice cuando quiera, voy a leer el texto 7, Yada hi dharmasya, Krishna va a hablar aquí del dharma, yada hi dharmasya, Glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. En este verso Krishna habla del dharma y del adharma. Vamos a ver la traducción. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Entonces hay un vínculo directo y estrecho entre la presencia de Krishna, el descenso de Krishna al mundo material, a la tierra, y la religión. El concepto aquí es dharma en sánscrito. Y no solamente religión en el sentido de una institución religiosa, sino religión en el sentido de aquellos seres humanos que son educados para el progreso espiritual en su vida. Eso es el Dharma.
alguien que es entrenado en el Dharma. Entonces esta persona absorbe el Dharma en su vida y ese Dharma entonces la motiva a la persona a propiciar un bienestar espiritual para sí mismo antes que otra cosa. Y todo lo demás gira en torno al Dharma. Cada persona protege el Dharma. ¿Va? Hay dharmas, digamos, colectivos, como un grupo de guerreros que están peleando por la justicia, como es el caso de los 5 Pándavas. Y luego están los diferentes dharmas individuales, digamos. Y eh, todo apunta, todos ellos apuntan, ya sea individuales y colectivos, apuntan a que la persona progrese espiritualmente en la comprensión espiritual y se acerque cada vez más al Señor Supremo. En ese sentido, el Dharma, de acuerdo con algunos mm, entendidos en el tema, Dharma también se equipara a justicia, así como aquí se le está traduciendo como religión. Krishna dice que cuando decae la religión, la práctica religiosa, algunos, como dije, algunos entendidos en el tema, en el sánscrito y en nuestra filosofía, describen que mm, esa práctica religiosa incluye de manera casi como un sinónimo la justicia, el velar por la justicia. Y es tanto así que en el siguiente verso, en el verso 8, Krishna va a decir que Paritranaya sadhunam vinasaya cha duskritam. Dharma, otra vez. Dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. La traducción es esta: para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, y para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Él dice para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles. Aquí hay como, se puede observar más presente esta idea de la justicia. Krishna viene y administra justicia para aquellos que son piadosos, que digamos que merecen que la justicia los proteja, y aquellos que son, aquí Prabhupada lo traduce como infieles, en algunas ocasiones se traduce como los herejes. Esta palabra, duskritam, el mismo Srila Prabhupada más adelante lo traduce como herejes. Herejes en el sentido de que no son fieles a este dharma de propiciar bienestar espiritual para los demás, sino que más bien crean problemas para ese progreso espiritual para otros, para sí mismos también, claro. Por lo tanto, son infieles, herejes. Y ellos entonces merecen, por la ley divina, merecen ser corregidos. Y es ahí donde aparece Krishna para otorgar, para administrar esa justicia, para proteger a los piadosos y aniquilar a los rebeldes, infieles, herejes. Y así entonces restablece, administrando la justicia para estos dos grupos, restablece los principios religiosos. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Es que tenemos a un Arjuna que está ahí en el campo de batalla y su dharma, uno de sus dharmas como guerrero es pelear por la protección de la justicia, ya que Krishna dice en este 4.8 que Vinasaya Chaduskritam, que Krishna dice, yo desciendo para castigar a los infieles, a los herejes. Y Arjuna estaba siendo parte del grupo de Krishna. Arjuna estaba actuando como instrumento de Krishna para castigar a esos infieles. Ese era su dharma. Y en el momento de castigar a los infieles, entonces eso significa y eso trae como resultado el bienestar para toda la sociedad, porque son elementos, digamos, sujetos que ellos mismos como personas crean desorden y desarmonía, inventan cosas y crean actividades que dañan la armonía de los espacios, de los lugares. Por lo tanto, la población en general se ve beneficiada cuando se administra la justicia frente a este tipo de personas. Ese es el caso de Arjuna. Arjuna está ahí como un sirviente de Krishna para administrar esa justicia. Ahora, volviendo al verso, esto lo decimos porque volviendo al verso, Arjuna tiene que matar a muchos de ellos y en realidad a prácticamente a todos los contrarios. Como eso, como un ayudante de Krishna en esa labor de Vinasaya Chaduskritam, de castigar a los infieles.
Al mismo tiempo, Krishna le dice a Arjuna que no te preocupes por ellos porque en realidad ellos no pueden ser matados, nadie puede ser matado. No te aflijas, Arjuna, no te aflijas por ningún ser viviente. Ahora, esa aflicción a la que Krishna está invitando a Arjuna, esa aflicción más bien, más bien significa que esa aflicción no vaya a ser tan grande para que Arjuna termine distrayéndose, digamos que sumergiéndose tanto en esa aflicción que lo vaya a él a distraer de su dharma de proteger la justicia. He ahí el problema con la aflicción, lo que Krishna está señalando aquí. Que esa aflicción puede llegar a ser tan grande que va a distraer a la persona, en este caso Arjuna, de su labor para con la sociedad. Y aparentemente sería una buena acción, digamos, una buena cualidad del corazón, la compasión hacia estos sujetos que tiene enfrente. Pero en realidad sentir demasiada compasión frente a esos sujetos que entran en la categoría de duskriti, que son herejes y elementos perturbadores, esa compasión entonces terminaría en Arjuna no pelear y la población en general teniendo más problemas. Por esa razón Arjuna aquí tiene que pelear. Mm, Le es difícil, claro, porque se ve afligido él por la muerte de todas esas personas y esa aflicción no lo deja pelear por el bienestar de los demás. Arjuna está escuchando estas instrucciones tan difíciles. Digo, si intentamos ponernos en sus zapatos, un poco difícil, ¿no? Porque lo que pasa es que, claro, es difícil, o digamos, sería más fácil pelear con alguien con quien yo tengo, digamos, algún malestar, con quien yo tengo eh, alguna alguna rabia, digamos, un rencor. Pero el caso de Arjuna es que Arjuna tiene que pelear con personas a quienes admira, personas a quienes quiere, son sus primos, en fin de cuentas son sus primos. Hay muchas personas, no solamente del lado opuesto, sino que de su propio lado, están sus nietos, sus hijos, sus nietos más bien, y él sabe que todos ellos van a morir. Y Krishna le dice, no te aflijas, debe ser difícil la posición de Arjuna. En nuestro caso, que afortunadamente no tenemos que dañar a nadie, nuestro dharma no consiste en dañar a nadie. mm, Este tipo de recomendaciones, de no afligirse por ningún ser viviente, nos pueden llevar a nosotros en un intento sincero, tal vez, pero nos pueden llevar a ser insensibles, en el intento de progresar espiritualmente, según nosotros, siguiendo las instrucciones de Krishna, podríamos llegar a ser, sí, em, perder todo tipo de empatía y perder, por un lado, empatía hacia con los demás. Prabhupada habló aquí de es que esto no fomenta ninguna guerra, como él dijo, ninguna violencia. Estoy subrayando en pantalla. Que el alma sea inmortal no significa que se fomente la violencia. Claro, aquí no se está fomentando tal cosa. Sin embargo, uno pudiera llegar a eso, a ser violento, pensando que no hay que afligirse por nadie. Sin embargo, eso es un poco más, digamos, caer en ese error, ese sería un error un poco más fácil de detectar, de que alguien está violentando a otro, respaldándose en la filosofía de conciencia de Krishna. Hay otro error, otra distorsión que es un poco más difícil de detectar y que tal vez puede ser igual de nociva. Y este error es sentir algún tipo de tristeza frente a la partida de alguien, a la separación de alguien, como hablaba al principio, que eventualmente todos tenemos que separarnos de los demás, de amigos y familiares, de todos los seres queridos que tengamos. Entonces, yo pudiera enfrentar un momento de separación, digamos, con la muerte de alguien, y pudiera yo en mi intento de seguir a Krishna en la Bhagavad Gita, siguiendo esto que tenemos aquí en pantalla, yo podría decir, no, es que no tengo que afligirme por ningún ser viviente. Y
ese intento por seguir a Krishna, seguir las instrucciones de Krishna en un momento tan crítico, podría llevarnos a reprimir, podría llevarnos a negar algunas emociones, sensaciones que eventualmente, como dije, van a terminar, nos van a llevar a un estado no saludable. Porque todas esas cosas es como intentar reprimir el hambre, como intentar reprimir el sueño, basados en la idea de que todo eso es material. Entonces no voy a descansar, entonces no voy a dormir. Y posiblemente este ejemplo que estoy poniendo sea más, de vuelta, más fácil de detectarlo cuando estoy incurriendo en ese error. Si bien es verdad, son un poco diferentes las dos situaciones, reprimir el hambre y el sueño y reprimir, digamos, una tristeza. Pero en todo caso, en ambas situaciones, las reacciones del cuerpo son esas, son reacciones materiales. Y negarse a ellas, lo hemos venido diciendo hace algunos días, negarse a ellas va a impedir que la persona, que el estudiante, progrese en su autorrealización. Más bien lo que se busca es que tener un control suficiente para, aún a pesar de encontrarme, digamos, alcanzado por la tristeza, por la aflicción, por diferentes emociones, aún a pesar de experimentar todo ello, que lo experimenta toda alma condicionada, aún así yo tener la inteligencia suficiente para mantenerme en mi Dharma, por eso hablábamos del Dharma, mantenerme siguiendo mis responsabilidades, que entraría aquí en el Dharma adquirido. Eso también entra en una clasificación de Dharma. Mis responsabilidades sociales, mis responsabilidades laborales, es un tipo de Dharma. Y también, más importante aún, mi Dharma, digamos, espiritual, mi servicio, mi entrega a la medida que la lleve, mi entrega, mis ofrendas al Señor Supremo, mi avance espiritual. Si esas emociones son tan grandes que me distraen de ese camino espiritual, ahí es donde sí tendríamos un problema. Y el otro camino, la otra opción en la cual yo niego todas esas emociones y las reprimo, eventualmente, porque todas quedan guardadas ahí y no procesadas, digamos, en el cuerpo, en el cerebro primero, en la mente, y luego incluso van manifestándose en el cuerpo. Ellas, por estar ahí guardadas y ser no procesadas, no digeridas, eventualmente van a hacer con que no se pueda avanzar, no se pueda progresar en la comprensión espiritual, en el Dharma espiritual, digamos. Así que lo único que nos queda es observar toda aquella gama de emociones que se presentan a lo largo de la experiencia material, a lo largo de nuestra experiencia de vida, y con paciencia y con compasión irlas, eso, observándolas y aprendiendo a no identificarse con ellas. Y para eso hace falta la práctica espiritual, para ello hace falta todos los laboratorios, la puesta en práctica, los diferentes rituales, digamos, principalmente y antes que otra cosa, el canto del santo nombre del Señor, como la actividad principal. Y luego otras actividades, como muy importante también la lectura de la filosofía, el comprender, hacer nuestro intento por comprender toda la filosofía de conciencia de Krishna es súper importante. Todos los acharyas, todos los grandes maestros han enfatizado eso, la importancia de adquirir, de integrar en nuestra vida la filosofía de conciencia de Krishna, escuchar las historias del Señor Supremo. Todas estas son actividades que van a permitir que gradualmente, con paciencia, vayamos aprendiendo a distanciarnos, a experimentar estas emociones, pero darme cuenta de que yo no soy ella, o sea, no desesperarme, digamos, en medio de todas estas emociones. Yo pudiera estar, sí, enfrentando, digamos, algún tipo de tristeza o aflicción y otro tipo de emociones también. Y pudiera yo desesperarme, impacientarme, pensando que, y tener una actitud, digamos, pesimista, pensando que, bueno, como ahora estoy muy triste, entonces mi vida espiritual se acabó, soy mala persona, soy un mal devoto, porque uno, entre comillas, uno no debería afligirse.
Entonces, sí, el asunto consiste en observar esas cosas y con paciencia hacia con uno mismo, con compasión hacia con uno mismo. Sí, saber que esas sensaciones y emociones forman parte de la vida condicionada. De vuelta, como tener hambre, como necesitar descanso, como necesitar recreación, todo eso es parte de... Alguien podría decir, bueno, es que si el cuerpo es material, pues ¿cuál es? ¿Para qué entonces comer? Es un argumento así, de lo más crudo. Si el cuerpo es material, ¿cuál es la necesidad de comer? Pero es que hace falta que el cuerpo material esté saludable para poder entonces progresar espiritualmente. Y así como el cuerpo físico necesita comida, el cuerpo emocional también necesita estar saludable. Y reprimir, en este caso se habla de la aflicción, reprimir tristeza o aflicción, pensando que, que yo debo eliminar esto de mi vida, eso va a conducir a un estado no saludable. Ahora, y con esto vamos a terminar. Krishna recomienda no afligirse por ningún ser viviente. También podríamos pensar que a veces está esa idea de que pobrecito el que murió, como que no siempre, pero a veces está esa idea de que quien muere, quien murió, quien fallece, mm, como una cierta tristeza por él, por la persona, por él o por ella. Em, ¿Cómo podría decir? Sí, como que merece sí, que nos compadezcamos por esa persona. Y lo cierto es que cada alma va encontrándose con la justicia divina también, va encontrándose con lo que le corresponde, la ley de la correspondencia. Todo lo que cada alma enfrenta va correspondiéndose con sus propias, con sus propios méritos y con sus propias deudas, digamos. Y a pesar de, sí, las escrituras señalan que el momento, esa transición, el momento de la muerte, es un tanto, sí, no es un momento tan placentero. Sin embargo, el, mm, sí, el alma continúa con su, recibiendo lo que le corresponde. Y luego está también, claro, la tristeza de que no vamos a encontrar nuevamente a esta persona, no vamos a encontrar nunca más, podríamos decir, nunca más vamos a convivir con ella de vuelta porque ha fallecido. Y sí, eso es diferente, sentir esa tristeza porque nunca más lo voy a ver y qué bonita su compañía y qué nutritiva su compañía, su persona, su presencia. Aprendía mucho con ella, con él. Podría estar esa tristeza, ¿no? Y luego la otra tristeza, como la que mencioné primero, de que pensar que la persona que fallece, pobrecita porque falleció, ¿no? Como si, sí, como si fuera en sí algo malo, así per se, algo malo. Muy bien, como dijimos, aquí termina la sección que incluye todo lo relacionado con el alma. Y vamos a detenernos aquí. Espero que tengan una bonita noche. Hasta la próxima, Hare Krishna.